Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Vamos a hacer otro ejercicio y vamos a continuar con el tema de las estructuras condicionales. Este es el ejercicio. Leamos. Una empresa de taxi cobra a sus clientes según la distancia en kilómetros del viaje. Se pide determinar cuánto debe pagar el cliente. El precio por kilómetro será de 50 lempiras para todos aquellos viajes que sean de 100 kilómetros o menos. El precio será de 43 lempiras por kilómetro para todos aquellos viajes que duren más de 100 kilómetros. Aparte nos dicen, el día de hoy existe un descuento de 10% para los clientes que tengan una facturación superior a los 1,500. Analicemos esto. Bueno, lo que nos están pidiendo es cuánto va a pagar la persona que alquiló el taxi. Y tenemos claro aquí que el pago es por kilómetro recorrido. Pero hay dos tarifas que se pueden aplicar. Está la de 50 lempiras y está la de 43. Ok. Pregunta, ¿puedo aplicar las dos al mismo tiempo o es una tarifa o la otra? O sea, yo le puedo cobrar al cliente los 50 lempiras por unos kilómetros y también los 43 lempiras. ¿O tengo que elegir cuál de las dos voy a aplicar? Hay que elegir. Hay que elegir. Muy bien. ¿De qué depende que nosotros digamos, le cobramos 50 por kilómetro o le cobramos 43 por kilómetro? ¿De qué dato depende? Si Si es sobrepasa los mayor o 100 menor a 100, kilómetros. ¿De qué dato? ¿De qué dato? de que si es mayor o Kilómetros. menor a 100 kilómetros. Los kilómetros, ¿verdad? Depende de los kilómetros. Sí, depende de los kilómetros. Ahí nos están dando a nosotros la pauta porque dice, ¿y cuándo van a cobrar 50 lempiras el kilómetro? Bueno, 50 lempiras el kilómetro lo cobramos si el recorrido del taxi fue de 100 kilómetros o menos. Pero si usted recorrió más de 100 kilómetros, entonces lo que vamos a cobrar son 43 lempiras el kilómetro. O sea que a mayor distancia va a disminuir el precio por kilómetro. Esa es una situación, ¿ok? Ahí estamos viendo que plantea una condición, ¿verdad? Porque son dos acciones a seguir y tenemos que elegir cuál de ellas. No se van a ejecutar las dos al mismo tiempo. Esto ya plantea una decisión. Pero ¿qué nos están diciendo más adelante? Dice, el día de hoy existe un descuento de 10% para los clientes que tengan una facturación superior a los 1,500. Les pregunto, ¿el descuento es para todo el mundo? ¿Ese 10% de descuento es para todos los clientes? No, solamente los que superan 1,500 de la facturación. Exactamente. Entonces, para tener el descuento depende de una situación específica. No todos los clientes que hayan alquilado taxi van a tener derecho a descuento. Tienen que cumplir una condición. Y es que la facturación, o sea, que lo que ellos pagan por los kilómetros recorridos, sea mayor a 1,500. Entonces, ahí también hay que tomar una decisión porque tenemos dos casos. ¿Tiene descuento o no tiene descuento? Entonces, vamos a hacer el análisis.
Tenemos nuestra entrada de datos, el proceso y la salida. Revisemos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué datos tendríamos que colocar en la entrada? ¿Qué datos vamos a solicitar? Cantidad de kilómetros. Bien. Cantidad, kilómetros. ¿Solamente? Podemos poner. ¿Será suficiente? Si yo conozco la cantidad en kilómetros, ¿puedo empezar a determinar cuánto va a pagar esta persona? Sí, Sí ¿verdad? se puede. ¿Verdad que sí? Porque los otros datos, o sea, ¿qué necesito yo para saber cuánto va a pagar? Bueno, el ejercicio no me está diciendo cuántos kilómetros recorrió, entonces obviamente voy a solicitar el ingreso de datos, pero el ejercicio sí me dice cuánto se cobra por kilómetro. ¿Ok? Esos dos datos yo los ocupo para empezar a determinar el pago. Ahí ya tengo los dos datos, la cantidad de kilómetros y ya sea 50 o ya sea 43. Vamos con el proceso. Yo ya conozco en este momento entonces de cuánto fue la distancia del viaje. En el proceso, ¿cuál es el primer cálculo que debería yo de realizar? De los 100 kilómetros. El de los... ¿Es un cálculo o es una pregunta? ¿Qué debería de poner primero? ¿Paso directamente a calcular o tengo que preguntar? Hay que preguntar si excede los 100 kilómetros. Te diríamos si la cantidad de kilómetros es ¿qué? ¿Es qué? Mayor. Mayor, ok. Pongamos mayor, ¿es mayor a qué? A 100 sería entonces, si es mayor a 100. ¿Qué voy a hacer en ese caso? ¿Mm? Tendría que ser multiplicado por 43. Entonces, el precio por kilómetro es ¿de cuánto? 43 lempiras, ¿ok? Pero si la cantidad de kilómetros es ¿qué? 100 o menos, ¿verdad? Porque aquí me están diciendo 100 kilómetros o menos. O sea que para que se cobre 50, los 100 kilómetros están incluidos. De 100 para abajo, se cobran 50 lempiras. Es 100 o menos el precio por kilómetro es de 50 lempiras. Entonces, con esta pregunta que yo voy a hacer, diga, No sería menos o igual. aquí está. Esto correspondería al igual. Lo que pasa es que todavía no he utilizado Sí. símbolos de comparación, pero aquí está 100 o Sí, tiene menos. razón. ¿Sí? Perdón. Ok. Este planteamiento de acá, lo único que me lleva a determinar es si yo aplico 43 o aplico 50. Ahí ya tengo yo un primer proceso. ¿Qué hago a continuación? O sea, ya saliendo de ahí, planteándome esto, yo sé que tengo que aplicar los 43 lempiras o tengo que aplicar los 50 lempiras. ¿Qué hago con esa información? Vamos a enumerar aquí. ¿Qué hago con esa información? O sea, supongamos que yo ya sé que tengo que aplicar los 50, porque eso fue lo que me determinó el inciso A. ¿Qué hago yo con esos 50 lempiras? Calcular. Ajá, ¿a qué voy a calcular? Calcular los 50 lempiras por la cantidad de kilómetros que recorrió. Entonces, determinar o calcular. Vean que aquí yo le llamaría subtotal, ¿verdad? Porque después de determinar ese pago, yo tengo que averiguar si hay un descuento. Entonces todavía no llego yo al final
o al resultado final de lo que tiene que pagar la persona. Le voy a llamar subtotal. Deje cargar subtotal multiplicando la cantidad de kilómetros. El análisis lo que me sirve es para ordenar las ideas. De cómo voy a plantear yo entonces toda la secuencia de instrucciones en el algoritmo, multiplicando la cantidad de kilómetros por el precio por kilómetro. Eso me da el subtotal, ¿ok? Siguiente. ¿Será suficiente? ¿Ya llegué al resultado final o hace falta proceso? Creo que sería determinar si requiere el descuento del 10%. Así es. ¿Qué necesito para determinar? Aquí me dice Karim, si se factura más de 1.500. Exacto. Hay otra situación en donde yo tengo que preguntar. Entonces, si el subtotal, que fue lo que yo calculé aquí en el inciso B, si el subtotal es mayor a 1.500 lempiras, conceder un descuento de, ¿qué era? Del 10%. ¿Mm? Puedo decir, caso contrario, o sea, si la facturación no llegó, o sea, no excedió de los 1.500, caso contrario, el descuento es 0. Ahí están las dos situaciones. ¿Obtiene el descuento de 10% o no tiene descuento? Entonces yo ya tengo, miren, mi subtotal, ya sé cómo hay que calcularlo, ya sé cómo voy a determinar si hay descuento o no en el inciso C. ¿Hace falta algo más ahí? Sí, ¿verdad? Tengo el subtotal y tengo el descuento, me hace falta determinar el total a pagar. Ahí voy a restar. Subtotal menos descuento, eso ya sí me da lo que en realidad el cliente va a pagar. Ahí está todo mi proceso. Voy a dar salida, digamos, nombre cliente, kilómetros recorridos y total a pagar. Revisen, por favor. ¿Quedó claro? Sí, le- Sí, Ok. Como ya tenemos listo nuestro análisis, ahora vamos con el algoritmo. Algoritmo, vamos a ponerle un nombre. Llamémosle taxi VIP. Bien. Ahora ustedes me van diciendo, ¿qué coloco después de esto? ¿Qué coloco después de eso? definir las variables. Definir las variables, ¿ok? Bueno, vamos a definir variables. Var
Vamos a empezar con las variables que están en la entrada de datos. Entonces tengo cantidad de kilómetros y nombre del cliente. Vamos a definir para cantidad de kilómetros. Damos kilómetros. ¿Tipo de dato? ¿Qué tipo de dato le asignarían? ¿Mm? ¿Es un numérico? ¿Es una cadena de caracteres? ¿Qué tipo de dato es? Numérico. ¿Numérico qué? ¿Entero? ¿Real? Tiene Real. que, real. Ok. Tenemos real. Ahí está el primer dato de entrada, kilómetros. Ahora vamos con el nombre del cliente. Lo vamos a definir como una cadena de caracteres. Las variables de entrada, ya las definí. Ahora, las variables que voy a ocupar para el proceso. Veamos qué hay en nuestro proceso. Bueno, si la cantidad de kilómetros, este dato ya lo tengo definido la variable, se llama kilómetros. Es mayor a 100, entonces el precio por kilómetro. Este es otro dato. Y no tengo una variable definida para eso. Vamos a definirlo. Precio KM, precio kilómetro. ¿Okay? Bueno, kilómetro ya lo tengo, precio por kilómetro ya tengo definida la variable. Vamos con el inciso B. Calcular subtotal. Ok, no tengo la variable de subtotal. Vamos a definirla. También va a ser real porque son cantidades monetarias. Ahí está, subtotal. Multiplicando la cantidad de kilómetros, ya tengo definida la variable de la cantidad de kilómetros por el precio por kilómetro. También tengo definida esa variable. Aquí está. Listo con el inciso B. C. Si el subtotal, ya está definida la variable, es mayor a 1.500, conceder un descuento del 10%. Ok, no tengo una variable todavía para el descuento. Definámosla. Descuento. Tipo real también, porque son cantidades monetarias. Pues ahí está. El descuento va a poder ser el 10% o 0. Inciso D. Calcular el total a pagar. No tengo dónde guardar el total a pagar. Defino la variable. Total pagar. Creo que ahí tenemos definidas todas las variables, ¿verdad? Sí. Procedemos. Inicio. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? Los 1500 no es una constante. Podríamos definirla como una constante. Podríamos definirla como una constante. Si lo desea, por ejemplo, ¿cómo le llamaríamos a esta constante? ¿Qué es lo que representa? Podría ser, digamos, límite, descuento. 1500. Ahí está. Ok. ¿Qué hago aquí después del inicio? Leer. ¿Se recuerdan que le dije ayer? Bueno, vamos a empezar con esto, con el análisis, plasmándolo en el algoritmo. Entonces, el primer paso del análisis es la entrada de datos, la lectura. Y se recuerdan que yo les dije ayer que cada lectura la íbamos a acompañar con un, ¿qué? Con un rótulo, tal como hicimos ayer, miren. Aquí tengo la acción de leer, pero antes yo escribo un rótulo para que el usuario sepa cuál es el dato que tiene que ingresar. Tengo dos datos de entrada, cantidad de kilómetros y nombre del cliente. Decimos escribir. ¿Cuál es el nombre del cliente?
Y procedo con la lectura. Leer. ¿Cómo se llama mi variable para el nombre del cliente? Se llama nombre STE. Uso el nombre de la variable. Ahí está. Tengo otro dato de entrada. Yo definí 2 datos de entrada en el análisis. Acabo de leer este. Me falta la cantidad de kilómetros. Nuevamente. Mando un rótulo. Entonces, ¿cuál fue la distancia en kilómetros del viaje? Y hago la acción de leer. La variable para leer la distancia se llama kilómetros. Uso el nombre de la variable. Hoy sí, tengo completo la acción de lectura que yo definí en el análisis. 2 datos de lectura, ya lo hice. Ahora voy con el proceso. Y me encuentro que en el inciso A yo tengo una pregunta. Tengo que plasmar esa pregunta. Recuerden, la instrucción para preguntar si... Bien. ¿Cuál es la pregunta que voy a hacer? O expresión lógica. Aquí lo mencionamos. Si la cantidad de kilómetros es mayor a 100, ¿cómo se llama la variable donde yo guardo este dato? Se llama kilómetros. Entonces voy a utilizar la variable. Bien. ¿Cómo la iba a comparar? Aquí estoy diciendo, es mayor a 100. Ok, utilizo el símbolo mayor a 100. Entonces, ya sabemos, la parte del entonces es lo que se va a realizar si esto es cierto, si es verdadero. ¿Qué voy a hacer si los kilómetros son mayor a 100? Aquí dice, el precio por kilómetro es de 43 lempiras. Mi variable para el precio por kilómetro aquí está definida. Voy a utilizarla. Precio kilómetro va a ser igual a 43 era, ¿verdad? Bien. Ahora, planteo la parte, ¿sí? ¿Iba a preguntar algo? No, no. Ok. Aquí está si se cumple la condición. Si esta condición se cumple, mire, esta de aquí, entonces el precio por kilómetro va a ser de 43. Ahora, yo voy a plantear si no se cumple la condición. Entonces, si no se cumple la condición, bien, la tarifa que tengo que aplicar son los 50 lempiras. Utilizo la misma variable, 50. No tengo nada más que hacer para esa decisión, así que voy a cerrar. Fin sí. Ahí está mi primera estructura condicional, que lo único que me va a determinar es cuál de las 2 tarifas se deben de aplicar. Saliendo, o sea, ya una vez que yo llegué al fin sí, yo ya conozco el precio por kilómetro. Entonces, lo que acabo de hacer corresponde al inciso A. Ahora voy con el inciso B. Dice calcular subtotal, multiplicando la cantidad de kilómetros por el precio por kilómetro. ¿Cómo se llama mi variable para subtotal? Aquí la tengo. Uso la variable. Entonces, subtotal va a ser igual, o voy a guardar en subtotal, la multiplicación de el precio kilómetro ¿por qué? ¿Mm? ¿Qué escribo ahí? La cantidad de kilómetros. Por la cantidad de Kilómetro. kilómetros. Kilómetros, la variable se llama kilómetros. Representa la cantidad de kilómetros. Entonces, kilómetros. Bien. Acabo de hacer el inciso B. Ahora voy con el inciso C. ¿Qué dice?
Ah, esto es para el descuento. Si el subtotal es mayor a 1.500, conceder un descuento del 10%. Caso contrario, el descuento es de 0. Bueno, aquí ya me plantea hacer otra pregunta. Bueno, nuevamente, hay que volver a preguntar. Les digo, sí, pero ahora, ¿cuál es la pregunta que tengo que hacer? Voy con el descuento. Dice, si el subtotal es mayor a 1.500, conceder un descuento de 10%. Caso contrario, el descuento es 0. ¿Qué pregunta tengo que hacer? Acá. ¿Qué va a ir aquí? ¿La expresión lógica? ¿Sí? Subtotal. Subtotal. ¿Cuál es la condición para el descuento? Que el subtotal... Mayor a 1.500. Exacto. Subtotal mayor a 1.500. Entonces, ¿qué se hace si es cierto? Vamos a poner esto. Esta es la expresión lógica, miren, la pregunta. Que se evalúa verdadero o falso. Si esto es cierto, si es verdadero, me voy con el entonces. Bueno, me dicen que tengo que determinar el descuento. ¿Cómo se llama mi variable para descuento? Aquí está. Descuento. Digo, descuento. Voy a guardar en descuento o descuento va a ser igual a ¿qué? Al subtotal por punto 10, que es el 10%. Ahí sí tiene descuento. Pero en la otra situación, si esta expresión es falsa, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, si no se cumple, ¿qué va a pasar con el descuento? Va a ser de Igual a 0. 0. Va a ser igual a 0. Fin sí. ¿Ven? Cierro la decisión. Ven que cada decisión se cierra, miren. ¿Ok? Cada decisión se cierra. Acabo de plantear el inciso C de mi análisis. ¿Ok? Ahora voy con el inciso D, que es calcular el total a pagar, restando al subtotal el descuento calculado. Bueno, tengo que determinar el total a pagar. ¿Cómo se llama la variable para eso? Aquí está. Total pagar. Sí. Vamos a usar la variable. Tengo total pagar, va a ser igual, o sea, voy a guardar en la variable total pagar y resto. Subtotal menos descuento. Ahí sí ya llegué al resultado final. Miren, acabo de terminar con el proceso que planteé en el análisis. Ya hice esto. Lo único que queda ahora es la salida. Vamos, ¿qué dije que iba a poner de salida? Nombre del cliente, kilómetros recorridos y total a pagar. Vamos a escribir el cliente. Okay. Y vamos a combinar con la variable. ¿Cómo se llama mi variable para el nombre del cliente? Aquí está. Nombre CTE. Para que diga el cliente, por ejemplo, el cliente Juan Pérez. El cliente Carlos Ramírez. Escribir. ¿Cuál es el otro dato? Kilómetros recorridos. Pongámosle alquiló el automóvil por, aquí voy a hacer otra combinación. Tengo un rótulo, 3 kilómetros.
Y aquí voy a poner el total a pagar es de total pagar, así se llama la variable, total pagar. Entonces vamos a, aquí les voy a poner en color distinto lo que es rótulo. Este es un rótulo, este es otro rótulo, este es otro y este es otro rótulo. Entonces aquí yo hice una combinación de, miren, un rótulo, una variable, otro rótulo, porque quiero que diga, el cliente Juan Pérez alquiló el automóvil por 200 kilómetros. El total a pagar es de, y me va a dar la cantidad. Ahí está la salida de datos. Ahora simplemente digo fin del algoritmo. Y ahí lo tienen. Revisen, por favor. ¿Alguna duda? No, le, Bueno, ¿quedó claro? Ninguna duda, Lick. Todo claro. ¿Ninguna duda? Bien. Entonces, este documento lo voy a subir para que ustedes lo revisen. Y voy a agregar 2 ejercicios acá para que ustedes realicen el análisis y el pseudocódigo, el algoritmo. ¿Ok? Estos 2 ejercicios que ustedes van a realizar los van a poner en otro archivo, en un archivo de texto, cuando los tengan resueltos. ¿Bien? Y lo van a subir a un enlace. Va a estar disponible hasta mañana viernes a las 8 de la noche. Eso representa el primer acumulativo de este parcial, del primer parcial. Cuando regresemos del feriado morazánico, entonces yo voy a reorganizar, ¿verdad?, la programación que les había dado, ¿verdad? Y ahí ya les voy a incluir pues las evaluaciones que faltan del primer parcial. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a poner el primer ejercicio. Ustedes van revisando por si tienen alguna pregunta.
Este es el primero. Dice, una tienda por departamentos vende 2 tipos de mesa. La primera es ejecutiva con un precio de 5,000 lempiras y la segunda es estudiantil con un precio de 3,500 lempiras. Lo que se nos pide determinar es cuánto va a pagar una persona que llega a la tienda a comprar mesas. Entonces aquí estamos bajo el supuesto de que solo puede seleccionar o compra ejecutiva o compra estudiantil. No puede comprar las dos al mismo tiempo, una o la otra, pero sí puede llevar varias del mismo tipo. De cuánto va a pagar esa persona. Y hay que considerar un 17% de impuesto sobre ventas. O sea que el cliente paga adicionalmente el impuesto sobre ventas. Revisen por favor por si tienen alguna duda con el texto del ejercicio. No, Lick. Licenciada, entonces Diga. ese ejercicio lo subimos a la plataforma como el ejemplo que usted hizo anteriormente en texto. Sí, como lo que estoy haciendo yo acá, como estos. ¿Sí? Así. Gracias. Ok. Ahora vamos con el otro ejercicio. ¿Cómo se escribe esto de toppings? Toppings son los adicionales que se le echan a los conos. Chispitas de chocolate o maní, cosas así. Creo que se escribe así. Entonces, eso le aumenta el precio. Queda menos de un minuto, muchachos. Salgamos.